están? Muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del libro 5, esta saga de libros que estamos siguiendo. No es una lectura completa, estamos leyendo parte de estos libros. En general, la idea es entender lo que está ocurriendo en nuestro planeta, pero por supuesto que para entender todo esto en profundidad, tenemos que tener un conocimiento amplio de la realidad espiritual y metafísica, porque es muy difícil lograr vislumbrar cuál es el objetivo de todo este asunto en una charla superficial, ¿verdad? Y lo digo porque justamente ayer tuve una charla con amigos y me di cuenta que es muy difícil en ese pequeño lapso de tiempo que tenemos, 1, 2, incluso 3 horas, hablar con alguien y explicar lo que está ocurriendo en este mundo. Por eso es importante repasar, hola Ana María, ¿cómo estás? Repasar y entender las cuestiones espirituales, las cuestiones metafísicas en profundidad para lograr un profundo entendimiento de nuestra realidad y poder explicar de esa manera lo que está ocurriendo hoy justamente en este mundo, ¿verdad? Entonces, hoy la lectura, como les dije, he dejado algunos fragmentos detrás porque me parecen de menos relevancia, pero quiero tocar este tema un poco acerca de la salud de Carla, que es la que canaliza este libro, y el fin de esto es justamente que podamos entender y ver cómo hay elecciones que hemos hecho antes de venir a este mundo que afectan nuestra vida aquí, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar luchando en contra de las cosas que nos ocurren, podemos entender por qué ocurren, por qué están ahí, para poder sobrellevarlas y salir adelante. Entonces, sí, buenos días. Hola Ana María, hola María del Verdún, ¿cómo están? Y dice aquí, estamos hablando de la página 116, este es el fragmento 34, para los que siguen después este libro y quieren encontrar esta información. Y dice Ra aquí, y están hablando, viene la conversación acerca de, como les digo, los problemas físicos que tiene Carla. Y dice aquí Ra, las distorsiones físicas se producen como resultado de que el instrumento, o sea Carla, no acepte plenamente las limitaciones impuestas antes de la encarnación sobre las actividades de la entidad una vez que su trabajo ha comenzado. Las distorsiones provocadas por este trabajo son inevitables, dado el plan escogido por la entidad. Dan lugar a la limitación y hasta cierto punto se corresponden con la cantidad de energía física y vital empleada, con la fatiga, pues para este instrumento esta tarea equivale a numerosas horas de duro trabajo físico, ¿verdad? La canalización equivale a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos aceptando nuestras limitaciones, estamos de alguna manera enviando mensajes, ¿verdad? Entonces estamos luchando en contra de lo que hemos elegido y por eso se produce este dolor, esta fatiga en su cuerpo, en general la condición de ella, ¿verdad? Dice, por esa razón hemos sugerido, dice Ra, que los pensamientos del instrumento favorezcan la posibilidad de orientar su yo superior, y voy a repetir y quiero hacer énfasis en esto para, de nuevo, que entendamos cómo funciona la realidad metafísica, ¿verdad? Por esta razón, dice Ra, hemos sugerido que los pensamientos del instrumento favorezcan la posibilidad de orientar su yo superior hacia cierta reserva de la energía empleada. ¿Y por qué lo remarco? El yo superior, si bien es una entidad que está en sexta densidad y tiene un conocimiento absoluto de todo nuestro acontecer, vimos anteriormente en el libro que no nos va a imponer nada. Está en nosotros vivir nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos pensando constantemente en cuestiones negativas, si estamos pensando en que nos queremos ir de este mundo, se nos va a dar la oportunidad para que nos vayamos de este mundo. Entonces, vamos a ver, creo que más adelante lo dice,
y lo expresa de esa manera, ya que ella en algún momento quiso irse de este mundo y tuvo la oportunidad. Pero ahora lo vamos a ver bien. Lo importante aquí es que vayamos viendo que nuestro yo superior necesita de nuestros pensamientos, necesita de nuestra guía también, para que nosotros le digamos a él de alguna manera qué es lo que queremos con nuestra vida. Entonces es importante saber qué es lo que no queremos, pero también es más importante saber qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Siempre es muy importante tener un objetivo en la vida, tener algo por lo que empujar, ir hacia adelante, ¿verdad? Y no creer porque ya tenemos 50, 60, 70, 80 años, ya no podemos hacer nada, y estamos siempre, aunque tengas 150 años, no importa, siempre con algo en la mira, siempre con algo para adelante, y ir buscando eso que viniste a buscar a este mundo, ¿verdad? Y dice Ra, en este momento el instrumento está totalmente abierto hasta que todas las reservas de energía se agoten completamente, ¿verdad? Entonces ella quiere prestar este servicio de la canalización, sea como sea. Ella está tan abierta a este servicio que en su mente ella si es necesario, ella está dispuesta a morir por esto, ¿verdad? Entonces ella está dispuesta en su mente, en su pensamiento, a agotarse completamente para realizar este servicio. Entonces esto es lo que de alguna manera la pone a ella en esta situación. Y mire lo que dice Ra: no tenemos nada que objetar, si eso es lo que desea. Sin embargo, ello acortará el número de sesiones de trabajo a largo plazo. Ellos respetan el libre albedrío hasta las últimas consecuencias. Y si ella lo que quiere, si ella lo que está pensando es yo voy a seguir con esto aunque me muera, entonces aunque tenga que agotar mis energías, ¿verdad? Entonces esto es, por lo que expresa aquí, no es un pensamiento que tiene demasiada sabiduría en él, porque está bien tener el empuje del servicio, pero si eso va en contra de tu propia vida, ¿para qué? En algún momento se habló ese balance entre servicio y martirio también, ¿verdad? Así que hay que tener especial cuidado en los pensamientos, en nuestros pensamientos, e ir analizando nuestros pensamientos y nuestras palabras en todo momento y estar viendo a ver si eso nos ayuda a nuestro objetivo o no, ¿verdad? Y dice el interrogador: espaciar las sesiones de trabajo a intervalos mayores de tiempo entre cada una de ellas puede ser más útil. Y dice Ra: es lo que ya habéis dicho, pero tampoco es útil que vuestro grupo se desequilibre por la preocupación sobre las partes sucesivas de esta labor. Entonces le está hablando, y siempre Ra se lo dice de una manera muy política, sin ir demasiado al punto, ¿verdad? Entonces le está hablando de la preocupación. Si ellos están constantemente preocupados y constantemente poniendo esa energía de preocupación y ese énfasis en la condición del instrumento, lo que están haciendo es, de alguna manera, agravar la condición del instrumento, porque se están enfocando en el dolor, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice: si a vuestro juicio, dice Ra, este instrumento está capacitado, y si el grupo de apoyo funciona como debe, y si todo es armónico, y si las preguntas a formular se han escogido cuidadosamente, la sesión es bienvenida. Poner demasiado énfasis sobre el estado del instrumento es tan nefasto para la eficacia de este contacto como el comportamiento antiético que habéis mantenido en el pasado. El comportamiento antiético se refiere al uso del LSD por parte de Carla, ¿verdad? Me imagino que sea eso. Y lo repito: poner demasiado énfasis sobre el estado del instrumento es tan nefasto para la eficacia de este contacto como el comportamiento antiético que habéis mantenido en el pasado. Entonces, el estar haciendo un continuo énfasis en la parte negativa de las cosas, lo que hace es provocar más esa parte negativa, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que está ocurriendo en nuestro mundo y por qué es tan difícil hacerle entender a las personas que deben dejar, que lo más conveniente es dejar del miedo, salir de esa condición de miedo, ¿verdad? Y justamente es lo que hacen los medios hoy en día, es infundir todo ese miedo para que nosotros nos concentremos y entre todos como seres humanos manifestemos más esa realidad, ¿verdad? Entonces es muy difícil en una conversación con amigos, en una fiesta, en un almuerzo, una cena, lo que sea,
llegar hasta este punto, porque para las personas que todavía no aceptan la realidad espiritual es muy difícil hacerles entender de que somos nosotros mismos los que manifestamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que bueno. Dice el interrogador: aparte de las sesiones de trabajo, me preocupan las distorsiones físicas del instrumento en la zona de las manos y los brazos. Y ahí seguimos dándole al asunto, ¿verdad? Pero bueno. Y dice, la pregunta del interrogador es: ¿hay algún ejercicio mental o de otro tipo que el instrumento pudiera realizar para aliviar los graves problemas que sufre en este momento en las manos? Y Ra le dice sí. El interrogador dice: ¿se trataría de realizar un ejercicio de meditación y contemplación sobre la paliación de estos problemas? Y Ra le dice que no. Y ahí le dice el interrogador de vuelta: ¿qué debería hacer para aliviar estos problemas? Y ahí va Ra de nuevo. Como hemos dicho, este instrumento, al advertir que carecía de compasión para equilibrar la sabiduría, escogió una experiencia de encarnación en la que necesariamente se pondría en situaciones en las que debería aceptar el yo en ausencia de la aceptación del prójimo, así como la aceptación del prójimo sin esperar nada a cambio o sin transferencia de energía. No es un programa fácil para una encarnación, pero esta entidad lo consideró apropiado. Por lo tanto, tiene necesidad de meditar y aceptar conscientemente al yo en todo momento, aceptarlo con sus limitaciones que están ahí a los únicos fines de llevar a la sintonización precisa que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, entender, somos responsables de nuestras elecciones. Nadie elige por nosotros del otro lado. Venimos a este mundo, elegimos ciertas condiciones para vivir, cierto lugar para nacer, cierta familia con la que nos vamos a rodear, ciertas condiciones físicas, etcétera, etcétera, y todo tiene un fin. Como lo hemos hablado antes, hay que estudiar nuestra propia vida y ver por las cuestiones que estamos pasando para entender cuáles son las lecciones que hemos venido a aprender. Pero por supuesto es muy sutil muchas veces y se requiere de gran observación para entender qué es lo que nosotros venimos a aprender, ¿verdad? Entonces, importante esta parte y muy importante lo de aceptar conscientemente al yo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Carla, entender que ella seleccionó estos problemas físicos para balancear ciertas otras cosas, para tener ciertas experiencias. Entonces, en el momento que ella lo acepta, su vida va a ser diferente, ¿verdad? Ella está desintonizada, no sé, no es la palabra que utiliza, pero al no aceptarla, no aceptar estas cuestiones, se vuelve más intensa, ¿verdad? Y dice aquí, dice Ra, además, después de haber aprendido a irradiar aceptación y amor sin esperar nada a cambio, esta entidad debe ahora equilibrar todos los elementos, aprendiendo a aceptar los dones del amor y de la aceptación del prójimo. Algo con lo que este instrumento tiene cierta dificultad. El equilibrio de estos dos tipos de trabajo ayudarán a la entidad a liberarse de la distorsión llamada dolor. Las limitaciones se han fijado así en gran medida. Entonces, importante la lectura entre líneas de las cosas, porque así también podemos entender nosotros cómo liberarnos de algún dolor, de alguna sensación, o algún amigo, o algún familiar, o lo que sea, ¿verdad? Podemos ayudarlos, aconsejarlos, no solo para nosotros, sino para los demás. Entender a equilibrar todas estas cosas, y el tema de Carla es de tanto dolor es porque no supo en aquel momento equilibrar estas cuestiones. Y dice el interrogador, el hecho de que el instrumento haya tomado ya conciencia de ello, ¿es la razón por la que la primera distorsión que impedía que nos comunicarais esto no haya sido puesta en práctica? Y dice Ra, no es lo correcto para esta entidad que ha tomado conciencia de estos aprendizajes, enseñanzas, después de varios de vuestros años, sino también que cada uno de los miembros del grupo de apoyo. La posibilidad de ofrecer esta información no existía hasta esta sesión, ¿verdad? Entonces, no se lo podrían haber dicho antes, sino hasta ese momento, ya entrado en el contacto.
siguen hablando del tema de la cuestión de salud de Carla, y lo voy a resumir, yo ya lo leí. Y Carla también tuvo un problema en los riñones a los 13 años. Y en aquel momento se sintió que no podía hacer nada más, que no encajaba y que no tenía un servicio para prestar. Entonces dice aquí, en su niñez tenía el apremiante deseo de servir a los demás, pero después de numerosas experiencias difíciles, como una niña que no encajaba bien en ningún lugar, se sintió tan segura de que nunca podría ser útil que a la edad de 13 años pidió la muerte en sus oraciones. Cuando sus riñones volvieron a presentar problemas 6 meses después, proporcionándole la posibilidad de dejar esta encarnación, la naturaleza de su experiencia cercana a la muerte le indicó que podía marcharse, si así lo deseaba, pero que su trabajo no había concluido. Inmediatamente escogió regresar a la vida, sintiendo esta vez que efectivamente tenía un servicio que ofrecer, y la artritis reumatoide juvenil se instaló en su cuerpo de inmediato. Atención, ¿no? Entonces, lo hablamos también en lecturas anteriores, y hay muchas personas que sienten lástima por personas con problemas físicos difíciles, y no es la energía correcta que deberíamos estar enviando a un ser, a una persona que ha sido tan valiente de venir a este mundo con esos impedimentos, ¿verdad? Porque así es. Esas personas han elegido venir a este mundo con esos impedimentos. Entonces, para los que toman la lectura ahora y no me escucharon decirlo antes, cuando vemos a una de estas personas, la energía que tenemos que enviar es de qué valiente eres que has venido a este mundo con esta discapacidad, ¿verdad? Entonces es diferente, no enviar esa energía de lástima, sino al contrario, ver la valentía en esos seres que han venido a este mundo con problemas difíciles de salud. Y dice, y voy a saltar a la parte que habla Ra al respecto, y es la sesión 68 del 18 de julio de 1981, donde el interrogador le dice: ¿el origen de las disfunciones renales hace 25 años estuvo causado por un ataque psíquico? Y dice Ra, es correcto solo en parte. Hubo componentes de ataque psíquico enfocados a la muerte de este cuerpo en aquel espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Entender cómo funciona el tiempo. El tiempo lo ha inventado el ser humano para tener una idea, una progresión lineal de su vida, ya que el nivel de conciencia todavía no nos permite como humanidad entender que el tiempo no existe. Es parte de nuestro proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, otras entidades ya sabían que Carla iba a realizar un trabajo muy importante en este mundo. Por eso realizan el ataque en aquel momento cuando ya tenía 13 años. Pero dice Ra, sin embargo, el complejo vibratorio que sirvió de guía en aquella ocasión fue la voluntad del instrumento, que deseaba dejar este plano de existencia, pues pensaba que no podía ofrecer ningún servicio, ¿verdad? Entonces a los 13 años, en oraciones, ella pidió dejar este mundo y se le dio la oportunidad a través del problema de los riñones. Entonces, qué importante, nuevamente, entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestra realidad física, para entender que somos nosotros mismos los que estamos llamando, provocando y realizando poniendo cualquier distorsión en nuestro cuerpo, si bien hay cuestiones preestablecidas, ¿verdad? Pero siempre partió de nosotros, ya sea desde una cuestión preencarnatoria como una cuestión en nuestra vida normal en este mundo, que no hemos elegido antes de encarnar, pero que por las razones que fueren, por los pensamientos que estamos teniendo, se ponen ahí, ¿verdad? Entonces, dice el interrogador, ¿queréis decir entonces que el propio instrumento creó el problema con sus riñones en aquel momento?
Y Rayleigh dice, el deseo del instrumento de abandonar esta densidad redujo las defensas de un cuerpo ya predispuesto a la debilidad. El deseo del instrumento, voy a repetir, de abandonar esta densidad redujo las defensas de un cuerpo ya dispuesto a la debilidad, como el pensamiento reduce las defensas del cuerpo. Y atento a lo que les estoy diciendo, porque justamente es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Se lleva a la humanidad a un estado mental que produce una reducción en las defensas del cuerpo y muchas personas manifiestan síntomas incluso de algo que no existe. Dice, y una reacción alérgica se intensificó hasta el punto de causar las complicaciones que distorsionaron el complejo corporal hacia la inviabilidad. La voluntad del instrumento, cuando supo que efectivamente había trabajo que hacer en el camino del servicio al prójimo, fue de nuevo el factor que guió el complejo de patrones vibratorios que impidieron que el complejo corporal se rindiera a la disolución de los lazos que mantienen la energía vital. Impidieron que el complejo corporal se rindiera a la disolución de los lazos que mantienen la energía vital, ¿verdad? Entonces, esto es todo energía, disolución de los lazos que mantienen la energía vital. Está en nosotros mantener fuerte la unión de esos lazos que mantienen la energía vital o no. Dice el fragmento 36, y creo que aquí ya pasamos para otro tema, pero me interesa ahora sobremanera, y justamente habiendo tenido esta conversación con unos amigos que además quiero mucho, que es muy difícil lograr entender la realidad actual sin entender la realidad metafísica. Entonces, desde el momento que alguien no está dispuesto a aceptar la realidad metafísica, es una conversación que nunca va a poder llegar a buen puerto, me parece a mí, porque sin entender la realidad metafísica, justamente entender la realidad actual es imposible, al menos desde un punto de vista profundo. ¿Y en qué terminamos? Más o menos en lo que viene aquí. Terminamos en teorías de las conspiraciones, terminamos en que sí, que fueron los chinos, que fueron los americanos, y bueno, pero no es el fondo, no es la parte medular del asunto, ¿no? Fragmento 36, sesión 65 del 8 de agosto de 1981. Esta es la página 121 del libro 5 de la Ley del 1. Jim dice lo siguiente. El siguiente material retoma la esfera de la información transitoria en general, y en concreto una parte de la teoría de la conspiración, como un resultado secundario de nuestras preguntas en torno a las profecías, los cambios terrestres, el futuro probable y su efecto sobre la búsqueda de la verdad. Puede observarse que esta vez no nos extendimos demasiado en ello. Y aquí voy a abrir un paréntesis, y estoy trabajando ahora también con hipnosis regresiva. He tenido un par de clientes muy interesantes y más adelante les voy a comentar al respecto en la medida que consiga la autorización de ellos para develar algo de información, porque uno de ellos su yo superior habló acerca de los cambios en la Tierra y la nueva Tierra, cosas muy lindas por supuesto, y otro, tuvimos una charla con su yo superior y con seres de otros mundos acerca de visitas que le habían hecho y demás. Pero bueno, voy a conseguir la autorización y después vamos a ir más en detalle con eso. Dice Carla aquí, en el contexto de este pequeño volumen de fragmentos que no hemos incluido en los 4 primeros volúmenes de la Ley del 1, creo que es importante que observemos sin complacencia la tendencia que han tenido algunos seguidores del tema OVNI y el público en general a ver conspiraciones y traiciones por todas partes. Cuando comencé a leer libros sobre estos temas, hacia finales de los años 60, algunos profetas aseguraban un futuro cercano en el que reinaría la guerra, las catástrofes y la desolación. En los años posteriores no han cambiado nada en ese escenario, excepto las fechas. Esas grandes perturbaciones que anuncian siempre para los
2 próximos años y se recomienda renunciar a todo lo que no sea la preparación para ese periodo de tribulaciones. He conocido a gente de buen juicio que tenía los muros de sus casas hasta arriba de alimentos liofizados para poder hacer frente a un supuesto desastre. Llamémoslo el síndrome del refugio contra las bombas. Lo que quiero recalcar es que esos pensamientos perjudican al inocente futuro, absorben la energía de los acontecimientos inmediatos del día a día y la impregnan de temor crónico y de planificación basada en ese temor. No cabe duda de que los desastres ocurren y cuando llegan lo único que podemos hacer es afrontarlos con elegancia. En esos momentos las personas que hayan aprendido a vivir con un corazón amoroso serán las más útiles y no los que se oculten bajo las barricadas de un patrón mental basado en el temor. Qué bien esto, ¿eh? Entonces, a temer no. A hacerse cargo, a entender en vez de temer. Sesión 66 del 8 de agosto de 1981, donde el interrogador dice lo siguiente. ¿Estáis diciendo entonces que esa posible situación de guerra podría extenderse sobre la superficie del globo mucho más ampliamente que ningún otro acontecimiento que hayamos experimentado en el pasado? Y que por lo tanto ese catalizador alcanzaría a un mayor porcentaje de la población? Ira le dice, es correcto. Hay quienes están experimentando con una de las principales armas de ese escenario, que es el tipo de dispositivos llamados psicotrónicos, que se están empleando de manera experimental para causar tales alteraciones en los vientos y en la atmósfera que den lugar a una hambruna. Si ese programa no se contrarresta y se muestra experimentalmente satisfactorio, los métodos de ese escenario se harán públicos. Entonces, se producirá una invasión por parte de los efectivos de quienes llamáis rusos, que esperan sea una invasión sin derramamiento de sangre en este país y en cualquier otro lugar que se considere conveniente. Pero los pueblos de vuestra cultura tienen poca propensión a rendirse sin derramamiento de sangre. Entonces, estamos hablando, estos son los años 80, el año 81, si mal no recuerdo que dijo ahí, y estamos viendo cómo estaban ya experimentando con armas psicotrónicas, ¿verdad? Y cómo funciona todo, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, más confirmación, si se quiere, de que lo que está ocurriendo hoy en día es simplemente otro de estos planes y manoseos mundiales en los que los amigos del servicio al yo a los que se dedican, ¿no? El fragmento 37 de la sesión 66 del 12 de agosto de 1981 dice lo siguiente. Jim dice lo siguiente. No se emplearon grandes trucos ni rituales sofisticados para ayudar a Carla a preservar su salud física y su capacidad de servir como instrumento para ese contacto. Buenos alimentos, ejercicio razonable y una actitud sana y feliz son técnicas al alcance de casi todo el mundo. Carla dice lo siguiente. No era muy divertido que me examinaran para evaluar mi nivel de energía. Siempre tuve energía mental, emocional y espiritual a raudales, pero muy poca energía física. De hecho, diría que mi puro nervio me ha mantenido viva. Para mí la vida ha parecido siempre una maravillosa celebración, una fiesta del sol, la luna, la tierra y el cielo, de cantos de pájaros, de hojas verdes y de personas de todos los tipos realizando cosas fabulosas. Esta alegría de vivir es un verdadero don que ha hecho de mi existencia un sueño de amor. No me sorprendía en absoluto que Ra mencionara mi bajo nivel de energía, pero dudo mucho que ningún atleta haya trabajado más duro de lo que lo hice yo para estar en forma en ese periodo. Y vamos a leer la sesión entonces del 12 de agosto de 1981, la número 66, y el interrogador dice lo siguiente. ¿Podéis indicar cuál es el estado del instrumento? Y Ra dice, sus energías vitales están bastante agotadas en este momento, pero no es nada grave. El nivel de energía física es sumamente bajo,
Por lo demás, todo se mantiene como la última vez. Y el interrogador le dice, ¿hay algo que podamos hacer dentro de los márgenes de la primera distorsión para solicitar la ayuda de la confederación y aliviar los problemas físicos del instrumento? Y Gra le dice que no. Y continúan hablando de las mejores maneras, el ejercicio, las actividades que deben seguir, y por ahí termina la sesión. Pero hoy en día sí podemos acudir nosotros a esa solicitud de ayuda a las entidades de la Confederación, que por otro lado tienen tecnología que para nosotros sería imposible de entender quizás, porque trabajan muchas veces en nuestro cuerpo energético y no en nuestro cuerpo material, porque no debemos olvidarnos que es nuestro cuerpo energético justamente el que manifiesta nuestro cuerpo material. Vamos al fragmento 38, sesión 66 del 17 de agosto de 1981. Y Jim dice lo siguiente. En la primera pregunta, Don consulta a Ra cómo íbamos a resolver la aparente paradoja de poder servir a distintas partes del mismo creador, algunas de las cuales se regocijaban en nuestro servicio y otras, como nuestro amigo de quinta densidad negativa, pone aquí, deseaban nada menos que eliminar al instrumento y al contacto de tercera densidad. En principio habríamos suprimido la frase que aparece entre corchetes, dice, que es llamarlo como negativo, ¿verdad? Porque no deseábamos llamar demasiado la atención sobre nuestras personalidades. La incluimos aquí porque para quienes creen que podría haber llegado a este lugar desde otros orígenes, podría ser útil saber que existe un tipo de impulso de servicio al prójimo que aporta su respaldo al deseo individual de aprender y de ofrecer un buen servicio. Bueno, y dice aquí, quienes hayan leído el libro The Crucifixion of Esmeralda Sweetwater, que es un libro de esta misma LL Research, sabrán el porqué de la última pregunta de esta sección. Ese libro fue escrito por Don y Carla, dice Jim, en 1968, cuando comenzaron a trabajar juntos y establecieron LL Research. Fue su primer proyecto e inusual en el sentido en que parece haber sido visualizado antes de haberlo escrito, en forma de relato, y también porque parece haber anticipado muchas de las experiencias de que Don y Carla, y posteriormente también yo, dice Jim, iban a compartir en su trabajo juntos. Voy a saltar la parte que habla Carla. Hasta cierto punto, dice por aquí Carla, sus aptitudes se encuentran bien repartidas en el corpus del trabajo que compone el material de Ra compartido con nosotros. Bueno, dice aquí, sus preguntas eran maravillosas, dice Carla, en buen sentido, siempre apuntando a nuevas direcciones, y está hablando de las preguntas de Don, si no me equivoco. El romance acabó mal en el sentido de que Don ha entrado a otra vida más grande y yo me he quedado aquí para convertirme en una persona totalmente diferente que aquella a la que él cuidaba y apreciaba. Pero el trabajo no ha terminado en absoluto ni lo hará hasta que el mundo ya no tenga ninguna necesidad de nuestro material. En definitiva, están hablando del libro, de cómo el libro describió, el libro fue escrito en el año 68, creo que lo dijo, y ellos comenzaron en los años 80 el contacto, ¿verdad? Pero fue como que visualizaron en aquel momento cosas que después ocurrieron. Voy a seguir, voy a saltar de fragmento, voy a leer esta pequeña parte del fragmento aquí, ya vamos a terminar la sesión de hoy. Es el fragmento 39 de la sesión 68 del 18 de agosto de 1981. Y Jim dice, al pedir consejo a Ra sobre el estado físico de Carla y sobre la planificación de las sesiones, de nuevo hemos descubierto que Ra velaba constantemente por nuestro libre albedrío, dando instrucciones generales que nos daban una dirección, pero que exigían que ejerciéramos sin cesar nuestra capacidad o nuestra obligación de tomar las decisiones por nosotros mismos. Y esto es muy importante, que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y ser responsables de nuestros actos, ya que nadie puede elegir por nosotros. Dice así, el contacto estaba en función de nuestro libre albedrío, del hecho
de que la información no fuera dada más que en respuesta a las preguntas, que el tipo de información viniera determinado por la naturaleza de nuestra búsqueda, formulada sobre tal o cual pregunta y por la planificación o calendario de las sesiones. Por eso digo que este libro es de lo mejor que hay de material que no es terrestre, porque ha sido hecho con mucho cuidado. Por lo tanto, dice Jim, es necesario que todo aspirante a la verdad decida por sí mismo qué buscar, cómo buscarlo y cuándo. Todo el mundo no habla tan directamente con Ra, pero todo el mundo habla con el Creador de un modo u otro. Si la búsqueda es lo bastante sólida, cualquier parte del Creador puede enseñarnos lo que deseamos saber. Es la búsqueda lo que determina lo que se encuentra. Entonces vamos a dejar la lectura por aquí, sabiendo que es la búsqueda lo que determina lo que se encuentra. Depende de ustedes, depende de la intensidad de su búsqueda, aquello que van a encontrar. Así que les mando un saludo para todos los que están viendo esta lectura en diferido. Hoy tuve que hacerla un poquito más temprano porque tengo que salir. Les mando un beso grande, que pasen bien. Chau, chau. A intensificar la búsqueda si así lo quieren.